Pues buenas tardes, les enviamos un cordial saludo a las personas nuevamente que se han conectado a través de Zoom o a través de Facebook a esta actividad académica del área de posgrados del Departamento de Comunicación. Como ya les habíamos platicado al inicio de este evento, el día de hoy nos da mucho gusto y es un honor para nosotros llevar a cabo la presentación aquí en México de este muy interesante libro, muy importante, muy bien documentado, con una gran cantidad de relaciones intertextuales a muchas disciplinas, a diferentes tradiciones de investigación, tanto teórica como metodológica en ciencias sociales, especialmente enfocado en la investigación cualitativa. El libro Investigación cualitativa en ciencias de la actividad física y el deporte, publicado en el año 2024 en la editorial Octaedro por nuestros colegas, nuestros compañeros del otro lado del mundo, allá en España, el doctor Joaquín Piedra de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes, Joaquín, bienvenido. El doctor Gonzalo Ramírez Macías, también de la Universidad de Sevilla, y el doctor Augusto Rembrandt Rodríguez Sánchez, también de la Universidad de Sevilla. Bienvenidos a los tres. Este manual, como ya habíamos platicado, es un libro muy innovador, un libro necesario para todas aquellas personas que estudian todo lo relacionado con los aspectos vinculados al deporte o la cultura física, la actividad física. Es un libro que ofrece un panorama muy amplio, más amplio del que uno está acostumbrado a leer en este tipo de manuales, y eso se agradece muchísimo porque es un libro muy bien actualizado, muy bien documentado y que realmente ofrece un panorama que puede enriquecer tanto a estudiantes, incluso a profesores que se dediquen a estos campos de investigación. Así que bueno, nos da mucho gusto. Vamos a darle en primer lugar la palabra solamente para que se autopresente y le agradecemos mucho que se haya conectado desde allá, desde Sevilla, al doctor Joaquín Piedra. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Platícanos, Joaquín, para la gente que no identifica tu trabajo y que a partir de esta presentación de este lado, de este lado del mundo conocerá tu obra. Platícanos un poco una breve reseña curricular de quién eres como profesor investigador. Bueno, pues yo soy Joaquín Piedra, como has dicho, Samuel. Soy licenciado por la Universidad de Granada en Ciencias del Deporte, aquí en España, y trabajo actualmente como profesor titular en el Departamento de Educación Física y Deporte de la Universidad de Sevilla, las dos de la zona sur de España, en Andalucía. Yo siempre, desde que comencé a investigar en el campo del deporte, actividad física y la educación, me ha interesado el campo más social, el campo más crítico de la realidad, precisamente un campo en el que no nos han formado históricamente, al menos en España, en lo que es ciencia del deporte. Ha estado siempre oculta, o al menos no se ha puesto en valor, y nos parecía, o a mí me parecía interesante, pues investigar sobre el campo. Los primeros temas que toqué y que sigo tocando actualmente son temas de género, de igualdad, de coeducación y de diversidad en el deporte. Pero los últimos años también estoy interesándome por otros campos quizá más recientes, como pueden ser las redes sociales, temas que tienen que ver con la gordofobia y con los cuerpos no normativos. Y en general todos tienen en común que son campos poco trabajados aquí en España, y por los que todavía queda mucho por luchar, porque son también aspectos ligados a lo más, digamos, de reivindicación. Muy bien, excelente. Sí, yo he visto tus publicaciones muy interesantes, para todas las personas, sobre todo a las personas que en alguna parte de tu trabajo se quieran dedicar o enfocar a documentarse sobre temas vinculados, como ya dijiste, a la diversidad, al género. Muy interesante. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. Bueno, presento rápidamente y también le damos la palabra para darle la bienvenida a Gonzalo Ramírez Macías, al doctor ¿Qué Gonzalo tal? Ramírez Macías. Buenas tardes, Gonzalo, bienvenido. Él es profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Es miembro del grupo de investigación Critical Approach on Sport, CAS Sport, y de la red de investigación de historia de las mujeres y el deporte, del Consejo Superior del Deporte, ¿será Sí, el correcto. acrónimo? Sí. La investigación del doctor González Ramírez Macía se ha apoyado en metodologías cualitativas y, entre otras cosas, se centra en la ética del deporte y en la historia social de la actividad física y el deporte. Un gusto, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Encantado de estar aquí hoy con vosotros.
Al contrario, gracias por su tiempo y su disposición. No sé, Gonzalo, si quisieras comentar algo sobre algún trabajo o investigación que estés llevando a cabo o reciente que la gente pueda buscar por ahí en línea para conocer tu desarrollo como investigador y profesor. Sí, bueno, en los últimos años mi línea de publicación va mucho en torno a investigar sobre el periodo de la dictadura franquista que hubo aquí en España hasta 1975 y estudiar, analizar, investigar sobre los estereotipos de género dentro de la educación física y el deporte durante ese periodo y sobre todo cómo están perviviendo o cómo todavía perviven hoy en día esa dinámica, esas formas de hacer deporte o de desarrollar la educación física. De hecho, los tres investigadores que estamos aquí llevamos a cabo ahora mismo un proyecto sobre mujeres y gays en el deporte andaluz, que como ha dicho Joaquín, en nuestra comunidad, nuestra zona donde vivimos en España, en el periodo que va desde el final del franquismo hasta los años 1990 y 2000, analizando cómo ha sido la experiencia deportiva tanto de mujeres como de hombres homosexuales en el ámbito deportivo. Y la verdad es que están saliendo datos muy relevantes porque de hecho hemos puesto en funcionamiento muchas de las técnicas y de los paradigmas de los que hablamos aquí en este libro, entrevistas, análisis cualitativo de datos y demás, porque realmente pensamos que las vivencias de estas personas han estado muy apartadas de lo que es el foco de atención en la investigación dentro de la educación física y el deporte y era muy relevante darles voz. Excelente, muchas gracias, Gonzalo. Ahora vamos a darle la bienvenida y también a presentar al doctor Augusto Rembrandt. Augusto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Samuel. Bienvenido también y muchas gracias por tu tiempo. El doctor Augusto Rembrandt Rodríguez Sánchez, él es doctor por la Universidad de Sevilla. Actualmente es personal docente e investigador del Departamento de Educación Física y Deporte de la Universidad de Sevilla y también es miembro del grupo de investigación Critical Approach on Sport. Entre sus temas de interés se encuentran los relacionados con aspectos de la educación física y manifestaciones motrices, artes marciales y deportes de combate, así como aspectos sociales vinculados a la práctica de la actividad física y deportiva. Bienvenido, Muchas gracias, Samuel. gracias. Es un gusto, bueno, tenerlos aquí. Pues empecemos, si quieren, dando un breve contexto, quien guste tomar la palabra sobre la publicación de este manual de investigación. Bueno, pues si Joaquín, queréis, empiezo yo. Te cuento un poco resumidamente dónde parte esta idea y dónde surge. Creo que se puede resumir muy bien. Yo creo que es el libro que nos hubiera gustado tener cuando nos empezamos a investigar en este campo. Por desgracia, hay pocos manuales, no todos son de calidad. Concretamente en ciencia del deporte en español no hay ninguno, o no había casi ninguno y nos tenemos que, digamos, migrar a otros países y a otras lenguas para poder formarse y, digamos, ampliar las miras que en nuestra formación básica en la universidad pues no hemos recibido. Habíamos recibido formación metodológica de investigación, pero casi siempre y casi todo tenía que ver con lo cuantitativo. Entonces, creo que este libro lo que busca, humildemente, es dar esa pequeña pincelada de iniciación, como dice el título, para que este campo al que le interese pueda comenzarlo y a partir de ahí, si quiere profundizar, pues evidentemente tendrá que seguir estudiando, tendrá que buscar nuevos y diferentes recursos, pero al menos que las primeras pinceladas las pueda encontrar en un único documento y que eso facilite sobre todo digamos, el uso de estas metodologías, que por desgracia pues suelen ser minoritarias, al menos en España son poco usadas, a veces incluso también poco valoradas, en el sentido de que se considera que ni siquiera ciencia a veces, o que es ciencia de segunda. Entonces, lo que queremos poner en valor es estas metodologías, estos paradigmas, y bueno, dar un pequeño empujón a aquellas personas que no se sientan, digamos, solas en el camino, sino que pueden encontrar un documento que, con sus limitaciones, evidentemente, pues pueda servir de ayuda. Claro, al final del libro viene una extensísima bibliografía que puede servir de ruta para profundizar en cualquiera de las vertientes del que el libro del manual habla, ¿no? Es muy importante esa Perfecto. parte. Y bueno, como comentan No, iba a con el comentar que también prólogo, la persona que hizo el prólogo, como la introducción,
se comenta muy bien los antecedentes previos de este tipo de manuales, sobre todo en el mundo anglosajón, ¿no? Sí. Sí, Adelante, Augusto, ¿querías comentar algo o tú, Joaquín? Bueno, yo si se me permite, ahora que estamos en la parte de la introducción, este libro, como bien ha comentado Joaquín, lleva muchos años, como se dice coloquialmente, en el horno, ¿no? Hemos recurrentemente hablado los tres, porque Joaquín, Gonzalo y yo llevamos trabajando de forma conjunta en cuestiones que nos inquietan, pues yo diría que prácticamente... ¿Qué ha pasado? ¿se ha quedado congelado? Yo estoy aquí, ¿tú estás aquí, Joaquín? Que de hecho, si nos vamos al sustrato básico de lo que hemos hecho cada uno, ¿no? La tesis de Joaquín, por ejemplo, tiene un componente, un marcado componente, como él bien ha dicho, ¿no? Tradicionalmente, pues más orientado al positivismo, ¿no? Tema de cuestionario y demás. Entonces, a nosotros nos sedujo un poco el tema de la investigación cualitativa porque nos permitía confrontar problemas de investigación o preguntas que con otras metodologías a lo mejor pues descartábamos porque no teníamos esos instrumentos, esas técnicas para poder abordarlo. Entonces, como el manual tiene un enfoque muy dirigido a las personas y se estaba precisamente pergreñando pensando en quien se vaya a adentrar o a comenzar con todo esto, pues también creo que es necesario que pongamos un poco en valor que esto parte precisamente de la inquietud que tuvimos nosotros en su momento, como ha comentado Joaquín, que nos costó un poco de trabajo quizás encontrar algo que nos permitiese seguir tirando del hilo. Y bueno, pues en este momento, que evidentemente pensamos en seguir haciendo muchas más cosas, pues pareció un buen momento de pararse en el camino y compartir con el resto de la comunidad cuáles son las inquietudes que teníamos al respecto de esto y sobre todo contar con una cantidad de colaboraciones internacionales de autores y autoras espectaculares que han permitido en este caso, bueno, pues dedicar su tiempo a participar en una obra como esta. Yo creo que ese es el valor añadido más importante que tiene el documento ante el que nos encontramos y que, bueno, como hemos comentado, ojalá, ¿no?, que llegue a mucha gente y no quizás le dé respuestas, pero sí que le genere preguntas, que quizás es de lo que va un poco todo esto. Claro, sí tiene una perspectiva internacional el libro, lo cual se agradece muchísimo. Muy bien, Gonzalo, ¿te gustaría comentar algo para Sí, presentar el libro inicialmente? sí, sí, la verdad que por completar lo que han dicho mis compañeros, cada capítulo, sobre todo del primer bloque, tiene una orientación muy de plantear las cuestiones iniciales, aclarar los puntos básicos, pero siempre dejando, por ejemplo, códigos QR, enlaces a vídeos y diciéndole mucho a los autores que elaboraron cada uno de los capítulos que la idea era simplemente que los lectores pudieran tener una primera toma de contacto con técnicas de recogida de datos, con criterios de, de credibilidad científica o con técnicas de análisis de datos, pero no se trataría de hacer un manual profundo, no, para eso habría que dar una bibliografía que es, o unos enlaces o códigos QR que son los que precisamente le ayudarían al lector a ahondar en esas temáticas concretas. Entonces, por eso se llama manual de iniciación, porque con ello no buscamos decir ni muchísimo menos la última palabra, simplemente abrir el camino para los jóvenes investigadores e investigadoras que tengan, como decía Augusto, esa inquietud por ir hacia cuestiones que van mucho más allá de lo que el paradigma cuantitativo nos puede decir, ¿no? Y que encuentren en este libro ese libro introductorio que les permita a partir de él ahondar, profundizar en determinados modelos de investigación cualitativa que sean, pues bueno, los más apropiados para la investigación que cada uno tenga en mente. Muy buena puntualización lo del manual, ¿no? Porque justamente los manuales tienen la vocación de dar herramientas muy prácticas, muy puntuales para personas que tienen problemas concretos, ¿no? Que buscan información específica para desarrollar acciones muy concretas, en este caso, en el campo de la investigación. Y bueno, platicando del contenido, el libro está dividido en dos grandes bloques, tiene un prólogo, una introducción, tiene 13 capítulos. Pero nos platican un poquito cuál fue el proceso para la producción del libro, cuánto tiempo se tardaron, cuándo iniciaron. Quien guste, adelante.
Bueno, pues como han comentado antes mis compañeros, este es un proyecto muy a largo plazo que como idea se creó hace ya muchos años, pero que por cuestiones de tiempo, económicas, etcétera, pues nunca era buen momento. Se dio la casualidad de que, bueno, se alinearon todas las necesidades que teníamos en ese momento y se pudo hacer. Entonces, intentamos pues construir un manual que cubriera cuantas más cosas mejor. No queríamos profundizar en mucho porque iba a ser demasiado quizá farragoso para una persona que se inicia en estos campos, pero queremos tocar muchos palos. Entonces consideramos que era importante que hubiese dos grandes bloques. Uno que tuviese, digamos, un enfoque más de la base, de lo que es necesario saber para hacer una investigación, y por otro lado, pues los diferentes diseños que existen. Por motivos de espacio, la editorial no nos permitía hacer todo lo que quisimos y tocar todos los palos, que era lo que nos hubiera gustado. Entonces tuvo un poquito que sopesar y equilibrar entre lo tradicional y lo más quizá innovador. Entonces, como verán, sobre todo en el segundo bloque de capítulos, hay diseño metodológico que tiene una tradición muy larga en el campo de la investigación social. La etnografía, por ejemplo, pues hace ya décadas y décadas que se viene utilizando, también en el campo de ciencia del deporte y cultura física. Pero hay otros diseños que son muy recientes, entre otras cosas porque quizás las tecnologías que hacen falta para diseñarlo pues acaban de llegar. Por ejemplo, la investigación en marcos más digitales. Entonces, son campos en el que se está produciendo investigación y en el que se están produciendo pues, contactos sociales, se está desarrollando la actividad física, el ejercicio físico, y como campos humanos pues son quizás necesarios de estudio. Entonces pusimos en la balanza pues eso, cuestiones más tradicionales que digamos que todo el mundo conoce más o menos cuando se habla de cualitativa y con otros más innovadores. Y con respecto a las autorías, pues también quisimos hacer un poquito de las dos cosas. Contactamos con algunos de los catedráticos de las eminencias internacionales que suelen publicar en este campo anglosajón y también español. Algunos sorprendentemente, muy rápidamente nos han dicho que sí y pudimos, digamos, contar con ellos desde el primer momento. Y en otros casos, pues quisimos contar con gente más novel, pero prometedora en su carrera, que están haciendo cosas muy interesantes y que no porque sean jóvenes hay que restarle mérito a lo que están haciendo. Entonces, creo que en la parrilla de personas que participan en este libro tenemos la suerte de que contamos con gente pues, de nombre, tanto en el prólogo. Pepe de Viz, por ejemplo, en España es, digamos, el que inició toda esta investigación cualitativa y que después también trasvasó, digamos, las fronteras por Latinoamérica. También tenemos los autores de uno de los últimos capítulos del libro, Kitrina y David, que también son eminencias en el campo de la etnografía y de la investigación más audiovisual. Y por otro, pues gente, como he dicho, más novel, que a lo mejor no hace mucho que leyó la tesis doctoral, pero que por su corta trayectoria ya y por los temas que está abordando, nos parecía muy interesante contar con ellos. Y tuvimos la suerte, como digo, de que creo que todos nos dijeron la primera que sí y que con mucho gusto, incluso los internacionales sin conocerlos. En el caso de Vanessa, como te he comentado antes, no nos conocemos personalmente, pero tuvimos la suerte de que desde el minuto uno nos apostó por nosotros y eso nos alegra mucho porque entendemos que el proyecto en sí pues, debe ser lo suficientemente atractivo como para que gente que tiene poco tiempo normalmente lo invierta en hacer un capítulo y aportar pues, en cosas que en principio pues, a lo mejor pues, no le puede revertir mucho beneficio. Hablamos, por ejemplo, de catedráticos que bueno, ya tienen su carrera consolidada y a lo mejor que un don nadie, entre comillas, de un país que no es la eminencia, pues te pide un favor, entre comillas, pues siempre es de agradecer. Entonces creo que el trabajo en sí es un trabajo que tiene mucha calidad por las personas que participan, creo que por el resultado que hemos dado, que tiene capítulos mejores y peores, pero que entiendo que la media son capítulos bastante competitivos, muy claros, con muchos recursos, que era la idea. Y con un lenguaje que también intentamos hacer hincapié en eso, un lenguaje básico, digamos, cercano, que no fuera muy elevado, porque una de las cosas que nos parecía complicada es que muchas veces desanimamos cuando hablamos en un lenguaje muy elevado a la gente que está empezando, porque no acaba de entender la idea o porque se queda pues, con pocas satisfacciones en la lectura. Entonces queríamos que fuera un lenguaje suficientemente asequible a cualquier persona para que siendo técnico y siendo correcto, pues no desanimase a un lector. Claro, es importante eso, la claridad, ¿no? Además me llama mucho la atención la concisión de los textos. Son concisos, ¿no? Como un manual, lo cual se agradece también
Sí, eso, este eso ha sido objetivo. también difícil, de ser capaz de resumir, porque hay mucho que decir. Y claro, cuando decíamos que a lo mejor nada más que había 10 páginas para escribir a cada autor, nos pedían siempre un poquito más, pero ahí en negociaciones entre unos y otros, la editorial también, pues al final nos hemos pasado con la editorial, pero hemos sabido contentar, creo que también a los autores y autoras. Augusto, ¿algo que quieras comentar sobre el proceso de elaboración del libro y su contenido? Pues sí, quiero quitarle un poco de lustre al discurso de Joaquín, porque sin faltar a la verdad, sí que tuvimos una propuesta que hicimos, que es verdad que ahí sí que no teníamos ningún tipo de nexo, ni cercano ni lejano. Nos pusimos en contacto con Johnny Saldaña, que tiene un manual de codificación de la editorial Sage espectacular. Yo creo que va, no sé si está ya la cuarta edición, me parece, la tercera está seguro. Y bueno, pues puestos a buscar así colaboraciones, yo además particularmente, yo personalmente soy muy aficionado de su trabajo, que creo que ha conducido gran parte de la parte un poco más técnica, en mi caso, ¿no? De análisis de contenido. Y bueno, pues dijimos, vamos a escribirle, sabiendo que probablemente este hombre que está en muchísimos proyectos, pues no iba a tener tiempo. Ha sido el único caso donde en principio nos hemos encontrado con mucha educación, pero decía, ahora mismo no puedo con esto. Pero como bien dice Joaquín, la verdad es que la acogida ha sido maravillosa. El lenguaje, como bien dice, ¿no? Un lenguaje elevado. De hecho, en muchas ocasiones nos encontrábamos con, y además por defecto, ¿no? Porque solemos escribir, porque la convención tradicional en el mundo académico es escribir, pues son situaciones, ¿no? De impersonalidad, un poco tercera persona y demás. Y aquí, pues adoptamos una posición donde fue un poco complejo también porque muchas veces cuando revisábamos los capítulos que iban llegando, por defecto, las autoras y autores, a veces se les y se nos, porque nosotros también escapaban a veces escribir como habitualmente veníamos escribiendo. Entonces, bueno, esa transformación, digamos, un poco a tutear a la persona bueno, que ha dado una oportunidad, un documento como este, ¿no? Es decir, bueno, porque a este documento puede llegar tanto una persona que no tenga bagaje ninguno y que diga, bueno, vamos a ver esto por dónde va o cómo va, como también alguien, hay capítulos muy interesantes que, como comentaba Joaquín, son muy innovadores porque se escapan un poco quizás de las técnicas más tradicionales en investigación cualitativa y vamos, yo personalmente, ¿no? Yo particularmente hemos revisado algunos capítulos que me han resultado tremendamente inspiradores porque hay gente muy buena trabajando en unas metodologías, en este caso, dentro de lo cualitativo, que se escapan un poco quizás de lo que incluso ya dentro de la investigación cualitativa es un poco tradicional. Entonces, Sí, bueno, así... yo incluso creo que algunos capítulos son tan claritos y tan ricos que rebasa el área de estudios sobre deporte y actividad física. O sea, yo creo que hay estudiantes de otras áreas que pueden abrevar de algunos capítulos perfectamente para introducirse. Creo que Es que, tiene esa gran es que cualidad de abrir su rango de lenguaje, no solamente a los interesados en estos campos de investigación, sino en general en las ciencias sociales, ¿no? es inevitable. Eso le voy a ceder a la palabra a Gonzalo para que comente un poco al respecto, porque es un tema que recurrentemente hablamos. Al final, no dejamos de encontrarnos ante un manual que es inspirador y que lo que está planteando es una serie de enfoques, instrumentos y herramientas que, si bien nos servimos en este caso del deporte como el sustrato fundamental, actividad física, deporte, cultura deportiva, para, bueno, pues en este caso para plantear inquietudes y poder trabajar con ellas, se puede transversalizar perfectamente a cualquier objeto de estudio que se plantee. De acuerdo. Sí, yo por mi parte quería anotar un par de cuestiones. Sí, Eh, por ejemplo, cuando estábamos revisando las primeras versiones de de los capítulos, algunos de ellos, por ejemplo el de Javier Monforte sobre los paradigmas, que es el primero de ellos, Javier Monforte tiene una formación muy amplia a nivel cualitativo, pero casi toda la formación que él ha adquirido ha sido pues, en el ámbito anglosajón. De hecho, trabajó varios años allí en Inglaterra, ¿no? Y me di cuenta, digo, es que estamos logrando transmitir algo que hemos aprendido algunos de nosotros en el extranjero, en universidades americanas o de Inglaterra, y eso se está destilando ahora al español, ¿no? Con la gran potencialidad que eso tiene para que pueda llegar a mucha más gente. Porque
A lo árido, bueno, a lo exigente de un idioma elevado en español se suma también muchas veces la problemática de que pues, al menos en España, los manuales sobre iniciación a la investigación cualitativa, quitando el ámbito de la sociología y un poco el de educación, son escasísimos y en el campo de ciencias del deporte prácticamente inexistentes. Entonces, claro, como decía Joaquín, estamos en una rama del conocimiento cuya tradición ha sido fundamentalmente neopositivista. Si ¿De a acuerdo? eso le sumamos la problemática idiomática para acceder a metodologías de corte cualitativo, pues entonces nos estamos encontrando con un gran problema que tiene difícil solución. Y con esto hemos abierto una brecha para poder traer otras metodologías diferentes al positivismo que también pueden tener cabida en ciencias del deporte y que además ese conocimiento lo hemos logrado, gracias a los autores que tenemos, destilar en muchos casos desde el ámbito propiamente anglosajón, que se ha conseguido todo ese conocimiento destilar y pasarlo y superar la barrera idiomática y ponerlo muy mascadito, como decimos aquí, muy clarito para todas aquellas personas que se estén iniciando. De hecho, creo que es una gran idea, Samuel, la que has tenido de que haga una reseña un alumno de posgrado, porque ese es el grupo poblacional al que va fundamentalmente dirigido este manual, ¿no? A personas que se están iniciando, que están haciendo sus primeras investigaciones, iniciándose en el doctorado y tienen pues una primera piedra de toque con un ámbito de investigación en el que al menos en ciencias del deporte no es habitual encontrar manuales que te expliquen el ABC de cómo va este asunto, ¿no? Y como bien dices tú y ha dicho Augusto, es verdad que, bueno, igual que yo cuando me inicié en cualitativa, leía mucho en manuales de investigación cualitativa en educación, pues, bueno, pues cualquier persona que esté también iniciándose en cualitativa, pero en otros ámbitos, de sociología, de historia o de cualquier campo, pues puede encontrar en este manual técnicas que le resulten interesantes. Claro que sí, hace honor a su título el libro con esta manera tan puntual de invitar a la iniciación a las tradiciones diferentes, ¿no? De la investigación en el campo de lo cualitativo. Y esa es una gran ventaja. Me gustaría platicar brevemente, antes de entrar así a algún detalle específico sobre los diseños, leyendo la introducción y conociendo un poco cómo se ha desarrollado la historia de la investigación en este campo. Es de llamar la atención que, como ustedes apuntan muy bien, hasta la década de los 90 empieza a despuntar poco a poco el interés por lo cualitativo después de que inició 20 años antes con algunos trabajos pioneros en los 70 en España y a partir de los 90 empieza a crecer, luego tiene un pequeño declive, pero no ha dejado de crecer hasta el momento la parte de los estudios cualitativos. Y creo que una de las cosas interesantes o más que aportan muchísimo en este libro, en este manual, es justamente tanto el acercarse a la perspectiva ontológica de las ciencias sociales como a la epistemológica, antes de entrar a los diseños. Me gustaría escuchar ahí su opinión porque en este campo, como ya dijeron ustedes muy bien, ha prevalecido en gran medida un enfoque neopositivista y eso en muchas veces, con el énfasis en el empirismo, muchas veces se ha obviado, se ha pasado por alto la reflexión más de tipo epistemológico o más de tipo filosófico cuando se habla de la ontología que está debajo de los procesos de investigación. Y creo que eso, tanto la parte ontológica como la parte epistemológica, son cruciales en todas las ciencias sociales que se hagan desde hace 3 o 4 décadas, ¿no? El giro reflexivo en las ciencias sociales, en la vigilancia epistemológica, el aceptar que los científicos sociales llevamos a cabo procesos a partir de observaciones del mundo de una manera muy flexible y no de una manera tan rígida, a veces con una noción como la neopositivista de realidad muy dura, digamos, también muy totalitaria a veces su noción de realidad. Me gustaría que nos platicaran brevemente sobre eso. Si, por ejemplo, allá ustedes desde Sevilla, en España, identifican que las personas que hacen estudios cualitativos están cada vez más conscientes de sus presupuestos ontológicos y epistemológicos a la hora de producir
conocimiento. A ver, si seguramente Gonzalo, que tiene una formación más sólida a nivel filosófico, puede aportar mucho más que yo. Pero aquí en España no sé si, digamos, coincidirá con otras realidades de allí de Latinoamérica. Aquí en España la tradición siempre ha sido positivista, pospositivista. La formación que hemos recibido ha sido solo de ese bagaje, al menos en la inmensa mayoría de los casos, salvo honrosas, digamos, excepciones. En mi caso, por ejemplo, es que cuando terminé la carrera ni sabía que existían. Si ya no es que digamos, estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo o tuviese profundidad suficiente para entenderla, es que no sabía ni que existían. Entonces, eso sigue sucediendo, quizás en menor medida que antes, pero sigue existiendo. Es decir, aquí el peso de la ciencia en el campo de ciencia del deporte lo llevan y se nutre principalmente de empirismo, de estudios más positivistas o pospositivistas y de laboratorio. Es decir, cuando pedimos la imagen de un científico a un chico, una chica que está estudiando, rápidamente se nos viene a alguien, pues uno que va a una bata blanca en un laboratorio con su microscopio y con todas las variables bien controladitas. Porque como hay una variable no controlada, pues entonces me hunde la investigación, el experimento. Entonces, creo que todavía queda mucha pedagogía que hacer en el campo de ciencia del deporte para cambiar ese chip. Y para eso, entre otras cosas, hace falta también que el profesorado que imparte docencia en estas titulaciones pues tenga conocimiento suficiente y dé la oportunidad a la cualitativa para que demuestre que puede hacerse cosas diferentes a las que se hacen por otros campos, pero igual de competentes e igual de interesantes que otras muchas que salen y no hacen, digamos, del ámbito más biomédico, de laboratorio y más experimental puro y duro. Entonces, creo que el capítulo 1, por ejemplo, de Javier Monforte, que hemos comentado antes, para mi gusto es uno de los mejores del libro porque hace fácil lo difícil, al menos desde mi punto de vista. Hace fácil entender una cosa que yo, que vengo del campo positivista, de formación ya propia, yo soy de ciencia, me cuesta trabajo digerir si no me lo dicen con un lenguaje terrestre. Entonces creo que Javi Monforte ha hecho un esfuerzo muy, muy bueno y creo que con mucho éxito de tratar de explicar con pocas palabras algo que es muy difícil de explicar con pocas palabras y además con un lenguaje creo que asequible para la inmensa mayoría de las personas. Aún así, el que quiera profundizar, evidentemente, tiene lectura por hacer y seguir leyendo. Pero creo que luchamos David contra Goliat en el campo de ciencia del deporte, en desventaja histórica y también de recursos, pero eso no quita que no podamos hacer cosas bastante interesantes y que haga falta tener ese conocimiento filosófico, ontológico, epistemológico, bueno, que dé sentido a las investigaciones que estamos haciendo. ¿Augusto o Gonzalo? Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Joaquín. Y es cierto que, al menos en España, la tradición en ciencias del deporte, en deporte, es de corte muy positivista, pero porque durante no poco tiempo hemos estado en una órbita del extrarradio académico y universitario. Realmente hasta el año 1992 no aparece la primera facultad, la primera universidad que soporta el título de Ciencias del Deporte, de Educación Física en este caso. Antes eran unos estudios que eran superiores, pero no estaban dentro del ámbito universitario y que se regía mucho por un conocimiento experiencial, ¿no? Y ese conocimiento experiencial está ahí, ni mucho menos hay que negarlo, y forma parte de nuestro bagaje, de nuestro background, pero es verdad que ha habido como una cierta tendencia dentro en España a querer cientificarse mucho, a querer estar dentro de la ciencia de cualquier manera, ¿no? Y a ser lo más científico posible. Y entonces, pues claro, en los campos donde más rápidamente eso germinó y creció, pues fueron el de la fisiología, el del entrenamiento deportivo y estos ámbitos más biomédicos o basados en el rendimiento deportivo. Hasta tal punto de que se llegó a negar en cierta medida que todo lo que fuera, vamos a decir, sociología del deporte, ciencias sociales, historia y demás, todo eso como que no era muy bien visto y de hecho todavía hoy en día, alguna vez que otra, tenemos que escuchar cosas como que eso no es ciencia, ¿no? Porque ciencia, pues tienes que ser con un laboratorio, con unas variables controladas y demás. Por suerte, el ámbito académico es mucho más amplio y tú que eres del ámbito de la comunicación y del ámbito sociológico, pues allí esto está muy superado y está, bueno, de una manera
mucho más normalizada. Nosotros aún tenemos que luchar por ese reconocimiento dentro del ámbito de las ciencias del deporte en torno al carácter científico de la investigación cualitativa. Pero creo que es importante porque la investigación cualitativa en ciencias del deporte es una investigación que, que ataca a los pilares, en el sentido de que los zamarrea, los pilares que siempre hemos admitido dentro del deporte y de la educación física para decir, oiga, esto realmente está bien, esto realmente tiene que ser así. Hablaba Joaquín antes de la gordofobia, hemos hablado de los problemas de género que hay en el deporte, de, oye, ¿por qué no hay futbolistas abiertamente homosexuales? Al menos mientras que son deportistas en ejercicio, ¿no? Después es verdad que cuando se retiran algunos lo reconocen, ¿no? Es decir, hay una serie de preguntas que mueven los cimientos y que tienen que ver con la transmisión, por ejemplo, tirando un poco de Foucault, de la utilización del cuerpo como un medio para transmitir ideología y cómo se ha utilizado la educación física en relación a todo ello, que no se ha visto, que no se ha querido ver. Se ha analizado históricamente cómo era la educación física, quién la impartía, cómo se formaba y demás, pero toda esa connotación ideológica, toda esa connotación más crítica, ¿ha aparecido? No, nunca. Siempre ha estado debajo de la alfombra, como solemos decir. Y la Es, investigación cualitativa es la que te lleva a hacerte esas preguntas y no solamente hacerte las preguntas, sino a darte los medios para poder afrontar esas preguntas y encontrar posibles respuestas a las mismas. Y sí, lo cómodo, entre comillas, es quedarte en un estudio sobre el entrenamiento deportivo o el rendimiento de un deportista o de tal, y es muy válido, me parece muy bien, pero aquí estamos hablando de algo que yo creo que es muy importante en ciencia, ¿no? De intentar que el mundo en el que vivimos mañana sea, aunque sea un poquito mejor, que creo que además con los tiempos que corren no es ni mucho menos una meta a la que tengamos que renunciar. sí es. Muchas gracias, Gonzalo. Augusto, ¿algo que quieras comentar? Sí, se darán cuenta probablemente los oyentes que estén escuchando esta grabación que de forma inevitable, incluso nosotros, cuando estamos hablando de todo esto, Sí, hay como una especie de deje donde parece que la investigación basada en este caso en el paradigma interpretativista, ¿no? En el paradigma interpretativo, que es donde se encaja todo lo que llamamos metodología cualitativa, parece que tiene como una especie de contraposición a cuando al final todo es ciencia, ¿vale? Dependiendo en este caso del enfoque que le demos, y es verdad que este enfoque, este paradigma, como no se mueve en este caso en el mismo sentido en el que la tradición, la inercia de la tradición ha empujado, como bien dice Gonzalo, en el momento en el que lo intentas implementar, genera una situación de irreverencia con respecto a la tradición habitual, que bueno, que como mínimo, pues en este caso, pues despierta ciertas, vamos a decir, curiosidades al menos, ¿no? Curiosidades tanto en los que ejercen como, como las personas que observan cómo se ejerce este tipo de investigación. Entonces, yo particularmente estoy muy esperanzado, además, porque creo que la misma tendencia se va autogenerando de forma iterativa y a día de hoy, por ejemplo, empezamos a tener ya un poco como esa, entre comillas voy a llamar, ¿vale? Moda de los métodos mixtos. Entonces, en los métodos mixtos ya todo esto queda resuelto, porque en un método mixto ya se está no integrando siquiera, sino que forma parte de un mismo constructo donde diferentes paradigmas coexisten para intentar dar respuesta, en este caso, a un problema de investigación dentro de un objeto de estudio. Entonces, no parece que vaya a hacer falta ni siquiera tener que estar metido en esto, porque como el propio mundo académico va teniendo esa tendencia hacia allá, parece que este tipo de iniciativas como las que nosotros ponemos encima de la mesa, lo único que va, en este caso, el único impedimento que puede tener sea que alguien tenga acceso a la información, cosa que queda perfectamente resuelta por la modalidad de Open Access, porque va a haber mucha gente inquieta que va a decir, yo quiero hacer un método mixto. Y es verdad que la parte positivista, miro a cualquier sitio y me lo encuentro, pero esta otra a lo mejor no tanto, ¿no? Y entonces cuando se quiera adentrar a eso, para que no sea excesivamente árido, y bueno, la falta de competencia genera una dificultad que haga que la persona rechace y diga, bueno, pues me voy a quedar con lo que he hecho siempre, que es lo que domino. Esto quizás, esperamos nosotros, deseamos y lo hemos hecho con esa intención,
pues genere ese fulcro para que haya personas que digan, bueno, y además voy a complementar con esto. Entonces yo creo que esa parte quizás es un poco el valor que tiene. Y sobre el cuestionamiento ontológico y epistemológico, yo, Samuel, no podría decir, porque no es una cuestión, digamos, general que yo pueda decir que con la gente que interacciono hablemos mucho de este tipo de cosas. Sí que puedo decir que en ocasiones pues esto va un poco, pues eso, con tendencias, ¿no? Y que a veces uno se topa con una tendencia que el interés que le genera es decir, ostras, esto no me lo había planteado nunca. O de esta forma, o esta pregunta la he tenido, pero la he descartado precisamente porque no sabía cómo podía. O a lo mejor la gente con la que me movía tiene otro tipo de inquietud, entonces yo hago lo que hace la gente que está a mi alrededor. Y quizás, ya digo, quizás a lo mejor abrir este tipo de vías posibilita precisamente que bien la ciencia un poquito más positivista o bien la propia comunidad investigadora llegue un momento que diga, voy a probar. Y si pruebas, a lo mejor te gusta, a lo mejor no, te es complementario, a lo mejor dices, bueno, pues voy a seguir con lo que tenía antes porque me gusta más. Lo bonito que tiene precisamente esta vida y el mundo académico es que uno tiene la libertad de elegir. Luego vendrán las dificultades, pero elegir siempre. De acuerdo, sí. Quizá esto de el auge de de los métodos mixtos o de los diseños mixtos pueda ser una buena oportunidad para que mucha gente que hace solo estudios cuantitativos se asome a estas tradiciones de los cualitativos, aunque sea por obligación casi de moda, como dices, ¿no? Muy bien, bueno, pues para terminar, me gustaría, si pudiéramos platicar brevemente algún aspecto que a ustedes les llame la atención, que podamos comentarle a la gente para que se interese en leer estos capítulos de este libro sobre los diseños de investigación cualitativa. Bueno, yo simplemente advertir digamos, subrayar que estos son los diseños, por ejemplo, algunos de los que hay. Hay más diseños aparte de los que se han mencionado en este libro y que el espectro de posibilidades que la cualitativa ofrece es tan amplio que casi cualquier tema, casi cualquier forma de investigar tiene su espacio. A mí, por ejemplo, me llamó poderosamente la atención, pues que hasta hace poco no lo conocía que existía en la investigación basada en el arte, que me parece una metodología incipiente, novedosa, que además llega muy fácilmente al público, tanto el que hace la investigación como el que tiene que leer después esa investigación, y que tiene el potencial de no quedarse en tablas de estadísticas más o menos comprensibles o en textos farragosos o más o menos farragosos, sino que utiliza una herramienta precisamente que permite llegar con poco al público lector y potencial consumidor de esa investigación. Y que además muchas veces puede ser un público no formado, no conocedor de todo lo que hay detrás de esa realidad. Estudios que tienen que ver con dibujos, con cómic. Creo que son formas de llegar más allá de las publicaciones científicas Scopus, Cunos y Nature, Science sin compañía, que eso queda muy bien para el periódico y para tu currículum, evidentemente, pero que después se leen 4, 5, 6 personas. Pero la sociedad no son 4 o 5 personas. La sociedad somos millones de personas que no todos somos capaces de leer ese texto, no nos interesa, no sabemos llegar a ese texto, no podemos pagar ese texto. Y creo que es importante llegar a cuanta más gente mejor, con ciencia, con nuestra ciencia. Entonces creo que, por ejemplo, estos métodos basados en el arte tienen un potencial increíble, porque requiere un poquito de creatividad, requiere un poquito sí, de conocimientos en las artes, pero básicos. No hace falta estadística a un nivel elevado. Creo que tiene un gran potencial y tiene mucho camino por hacer, porque está empezando en los ámbitos anglosajones, como quien dice. Imagínate lo que queda por hacer en el ámbito más hispanohablante. No hay nada publicado prácticamente en este campo en nuestro idioma. Entonces creo que es un campo por sembrar, porque puede ser muy, muy interesante este campo. Claro que sí, además con mucha potencialidad, como dices, ¿no? Para hacer, por ejemplo, documentales, hacer podcasts, hacer, ya no se diga obras de arte literarias o visuales como algún tipo de escultura o pintura, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene mucho potencial porque hay muchas artes, al fin y al cabo. Así es. Adelante, no sé, Augusto y Gonzalo, para ir cerrando, si quieren platicar algo de los diseños, algo que les llame la atención, que gustaría destacar a ustedes.
Yo en mi caso, ahondar en lo que ha comentado Joaquín, porque aunque somos los tres editores del libro, nosotros también hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho con la lectura, de los diferentes capítulos y las aportaciones que le hemos podido hacer, que en muchos casos han sido más de carácter estructural y bueno, de exigencias editoriales que de contenido. Y creo que como ha comentado Joaquín, este tipo de investigaciones, este segundo bloque de diseños, abren mente, abren campo. Aquel que quiera investigar, aquella persona que quiera dedicarse a la investigación, sin tampoco ir a aspirar a grandes publicaciones, ni mucho menos, sino simplemente investigar algo que le resulte relevante, que esté motivado, que él considere que es algo que es importante, que se genere conocimiento al respecto, pues hay modelos, hay posibles diseños para llevarlo a cabo y hay muchos más aparte de lo que hemos puesto aquí. Pero rompemos un poquito esa tendencia de estar siempre en la misma autopista, que está muy bien asfaltada, es un piso muy bueno, pero el ámbito positivista, bueno, pues hay cosas que no te da una respuesta clara, ¿no? Y a lo mejor hay inquietudes investigadoras que van más allá o que son diferentes a las más tradicionales. Bueno, pues con esto también buscábamos eso, ¿no? Abrir la mente del posible futuro investigador o investigadora para que supiera que hay herramientas y que no hay realmente unos límites definidos que a nivel académico limiten completamente las posibilidades del desarrollo de tu trabajo. Entonces, bueno, es como he intentado transmitir antes, es un manual que intenta incitar a que la gente investigue, a que la gente haga cosas en base a las problemáticas que en su vida diaria, bien como profesional, bien como alumno o bien simplemente como ciudadano, localice en su entorno. De acuerdo. Augusto, ¿algo que quieras comentar? Sí, yo por completar, ¿no? O mejor dicho, por complementar lo que han comentado mis compañeros y amigos, Joaquín y Gonzalo. Una cuestión que hemos intentado también predicar con el ejemplo en el desarrollo de esta parte en concreto del libro, que son como situaciones, es verdad que un poco express, pero monográficas, ¿no? El bloque 1 sí tiene una continuidad un poquito más sucesiva, ¿no? De pasar de capítulo a capítulo, tiene cierto orden. Aquí lo que tenemos pues, en este caso es una composición de capítulos un poco más monográficos y lo que hemos intentado desde siempre, al principio del proceso editorial, es que los autores y autoras tuviesen máxima libertad creativa para poder poner en palabras, como hemos dicho antes, lo más cercanas y directas posibles, de estas cuestiones que en ocasiones son bastante abstractas, ¿no? Y como bien dice Gonzalo, a nosotros nos han resultado tremendamente evocadoras, pero también es verdad que nos hemos planteado en algún momento el decir, bueno, nosotros estamos al final detrás del libro y nos interesa y nos gusta mucho esto, pero ¿qué ocurre si se enfrenta a alguien que está empezando a un capítulo del bloque número 2, ¿no? ¿Cómo recepcionaría esa cuestión? Entonces, ahí lo que hemos intentado es que tanto, vamos, en este caso, toda la autoría de los diferentes capítulos tuviesen esa libertad para poder poner en palabras aquello que sacaban de dentro. Y ahí vamos, todos los capítulos, a mí no me gustaría destacar ninguno. Es verdad que tengo algunos que me han inquietado un poco más por mis características personales, pero sí que puedo decir que hay frases, expresiones que son, ya digo, francamente creo que el término es eso, evocadoras, que lo lees y casi que te entran ganas, ¿no? De coger y decir, pues quiero saber más de esto o me gustaría intentar adentrarme un poco en esta cuestión, ¿no? Dar yo esos pasos. Y si nosotros lo hemos sentido, si nosotros tres que hemos estado en la editorial lo hemos sentido, pues pensamos que quizás con un poco de fortuna, un poco de suerte y un poco de inquietud, pues eso se pueda compartir también pues, con la comunidad a la que llegue este manual. Perfecto, pues antes de agradecerle su tiempo y su disposición para que conversáramos sobre el libro, no sé si quieran decir algo para terminar, algo que no les hayamos preguntado, lo que quieran puntualizar para despedirnos de ustedes allá en Sevilla, desde España. Yo simplemente quiero cerrar dando las gracias tanto a Vanessa, Samuel, como a la universidad
pues, la oportunidad de hablar de nuestro libro. Y que el interés que haya suscitado en vosotros ya para nosotros es un éxito del libro que ha sido capaz eso, de cumplir con la expectativa que buscamos, que era pues, generar inquietudes en los lectores para que el día de mañana pues, se pueda poner en práctica algunos de los diseños, algunas de las metodologías que hemos mencionado durante el libro. Entonces, en ese sentido, transmitiros nuestro agradecimiento por el interés, por la difusión. Y bueno, a partir de ahí, todos los estudiantes que les interesen, nuestros correos están abiertos, nuestros buzones están disponibles para que si tenéis inquietudes y queréis saber más de un tema en particular o simplemente queréis contactar con alguno de los autoras de este libro, pues nosotros podemos servir de conexión con estas personas y todo lo que podamos ayudar, que creo que ese es el fin último nuestro, ayudar a los que están empezando, lo hagan bien y lo hagan mejor que nosotros, pues bienvenido sea. Perfecto, muchas gracias. Augusto o Gonzalo, gracias. Un poco más, sumarme a las palabras de Joaquín, que ha sintetizado nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento al trabajo que hemos hecho y al que estáis haciendo vosotros, que para nosotros ya en sí es un premio. Gracias, Gonzalo. Bueno, yo cierro quizás un poco nuestra función. Siempre hemos intentado ser útiles, en este caso útiles a la ciencia, y nuestra función ha sido y es ahora mismo servir de vehículo en este caso para intentar llevar esta información, en muchos casos con autorías, autores y autoras de muchísimo renombre, intentar llevarlo en este caso o acercarlo a la comunidad que le inquiete un poco más, pues este tipo de acercamiento, ¿no? Más de iniciación, menos árido, más de alguna forma pues estimulante. Así que yo también me sumo en este caso a los agradecimientos. Siempre es maravilloso tener a alguien al otro lado. Pues muchas veces el trabajo académico es un poco solitario, ya es verdad que lo ha comentado también, vamos, lo hemos comentado todos, ¿no? Recuerdo que lo ha comentado Joaquín, en ocasiones hacemos cosas que quedan ahí, no tienen a lo mejor mucho más recorrido, y entonces cuando nos encontramos en este caso con un poquito de feedback al otro lado, de decir, oye, nos ha interesado esto, queremos darle difusión y demás, pues nosotros nos alegramos mucho y diré más, no tanto por nosotros ni por nuestra iniciativa. Yo creo que hay que tenerle poco cariño al trabajo que hace uno porque queda situado en el espacio-tiempo, pero sobre todo por la voluntad, el interés y el altruismo con el que muchos de los autores y autoras se han acercado en este caso a escribir algunos capítulos en este libro y en este caso nos parecía que es un bonito regalo en este caso que tenga la difusión que en este caso está teniendo por vuestra parte. Así que de verdad muchas gracias de corazón. Al contrario, gracias a ustedes por su tiempo. Felicidades nuevamente por la publicación. Que tenga gran recorrido y que siga suscitando diálogos e intereses en otras partes de América Latina, por supuesto, también además de España. Así que muchas gracias por su tiempo. Vamos a continuar esta actividad académica escuchando a la doctora Vanessa y después a Abraham para que nos dé su lectura como estudiante. Ya les platicaremos el resultado de esa charla. Y bueno, les agradecemos, que tengan bonita tarde y muchas gracias por haberse conectado desde España, desde Sevilla. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Buena tarde, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buena tarde. Hasta luego. Buena tarde.